Bé, com la Salomé m'ha presentat, soc Àngel Jurado, de Compass Enginyeria i Sistemes. Jo us parlaré sobre els bessons digitals aplicats a les embarcacions, els vaixells, també estructures navals, i posarem el focus en com hem utilitzat la simulació, els models de simulació, junt amb la intel·ligència artificial per generar aquests bessons digitals. I bé, perdoneu-me, és a dir, tinc la presentació en anglès, em presento en català i tinc la presentació preparada en castellà, així que farem un trío. ¿Vale? Bien, ¿de qué vamos a hablar? Primero os haré una breve reseña sobre la empresa de Compass Ingeniería y Sistemas, ¿de acuerdo? Pasaremos a hablar propiamente del gemelo digital, la integración de las herramientas numéricas y de inteligencia artificial en el gemelo, y veremos algún ejemplo de estas implementaciones de simulación en cuanto a la inteligencia artificial. Para los que no conozcan Compass, es una spin-off de CIMNE, que es el Centro d'Investigació en Mètodes Numèrics de l'Enginyeria, que está afianzado en la UPC. Somos una empresa actualmente de servicios de consultoría técnica avanzada. Nuestro producto principal es la simulación, simulación de casos de problemas físicos que puede tener cualquier ingeniería. Nuestros campos principales son la ingeniería naval, pero no solo sino también ingeniería civil y así como últimamente estamos metidos en renovables. Nosotros desarrollamos también nuestro propio software, es decir, somos desarrolladores de software y también comercializamos este software. Dicho software además es el que utilizamos para realizar nuestros servicios de consultoría. Tenemos más de 20 años que estamos en el mercado y bueno, hemos estado en contacto tenemos amplia experiencia con equipos multidisciplinares y así también como colaboramos estrechamente con centros de investigación, específicamente CIMNE, donde al final no deja de ser un lugar de cuna de desarrollos de nuevos modelos numéricos, donde nosotros implementamos y utilizamos. Bien, también quiero mencionar la importancia del I+D en Compass que tenemos. ¿Okay? Básicamente, es un resumen, tenemos muchos proyectos de investigación en los que hemos estado involucrados, pero 3 ejemplos de los últimos en los que hemos estado. Los 2 primeros son H2020. El primero es Fire for Yachts, que trata sobre la digitalización del astillero, de los astilleros pequeños, la generación de un astillero 4.0. El segundo es Fabergy, el cual su objetivo era evaluar cómo podemos incluir e implementar los materiales compuestos en estructuras offshore, específicamente en turbinas eólicas flotantes. Últimamente ahora, si seguís las noticias, se están empezando a desarrollar grandes parques eólicos flotantes. Pues aquí en este proyecto se exploraba la idea de utilizar los materiales compuestos. Específicamente, Compass de hecho diseñó las torres de material compuesto que fueron fabricadas e instaladas justamente en el prototipo que está actualmente en Canarias. Y ahora estos 2 están ya acabados y entonces el otro proyecto que os presento es el PERTE Naval, en donde estamos colaborando para generar una interfaz de BIM naval. Bien, entonces vamos a hablar de gemelo digital. Entonces, para hablar de gemelo digital, digamos, la idea de un gemelo digital es: yo tengo un objeto, tengo un sistema real, físico, en el cual quiero obtener su respuesta o su comportamiento. Entonces, para ello lo que yo voy a partir de sensores. Estos sensores que son físicos, sensores que miden aceleraciones, velocidades, deformaciones, temperaturas, presión de aceite, etc., etc., se van a recopilar. Con estos datos generamos una monitorización. Entonces, con esta monitorización obtenemos el estado actual en el que se encuentra nuestro sistema, o en este caso nuestra embarcación. Esto no es un gemelo digital como tal, dado que esto simplemente es monitorización. Por ejemplo, una monitorización estructural, de la salud estructural de una estructura. Pero yo os digo, esto no es un gemelo digital como tal. A veces se puede llegar a entender que es ello, pero no queda ahí la cosa. Es decir, un gemelo digital abarca mucho más. ¿Por qué? Porque el gemelo digital se nutre, en primer lugar, de este estado actual en el que se encuentra nuestra estructura, cómo está comportándose bajo una situación en particular y una historia en particular,
Y además lo que le vamos a añadir al gemelo digital son los datos de una predicción. Por ejemplo, un estado de mar. Vamos a tener una tormenta dentro de 12 horas con unas olas de una altura determinada de 6 metros, unos periodos de 20 segundos, una dirección de viento, una dirección de oleaje, una magnitud de viento. Entonces, lo que queremos saber es cómo estas condiciones, que están predichas, que van a venir dentro de 12 horas, van a afectar a nuestra estructura. Entonces, en lugar, bueno, tendríamos dos opciones. Una sería, esperamos y a ver qué pasa. O la segunda, algo más inteligente, es, vamos a intentar predecirlo. Vamos a intentarlo predecir con estos datos, con esta predicción que tenemos. De tal manera que generamos una predicción del estado en el que se encontrará nuestro sistema, nuestro objeto. Ahí está, digamos, la fuerza del gemelo digital. La fuerza del gemelo digital es avanzarse a lo que va a pasar a través de monitorizar, por un lado, y conocer el estado en el que nos encontramos y a partir de datos futuros predecir qué es cómo se encontrará nuestro sistema. ¿Y todo esto para qué? Pues básicamente para tomar decisiones. Estas decisiones pueden tomar desde el punto de vista de inteligencia artificial, las puede tomar el usuario, pero bueno, al final lo que queremos es tomar una decisión. Paramos la planta o continuamos, cambiamos la ruta o nos mantenemos donde estamos. Bien, en todo este sistema, donde hay diferentes actores que juegan un papel muy importante, hay dos puntos donde Compass da un aporte importante, que es en este estado de la monitorización y en esta fase también de predicción. ¿Por qué? Porque en ambas lo que requerimos es de simular y determinar, resolver la física del sistema y obtener su comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde entra un papel importante lo que es la simulación numérica. Luego entraré también la parte de inteligencia artificial. Entonces, simplemente presentaros una idea de lo que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos nuestro software, tenemos capacidad de simulación, tenemos tres principales módulos. Tedin CFD-HT, que no deja de ser un modelo, un solver para resolver el comportamiento del fluido, o interacción fluido-estructura. Un modelo que es RAM Series, un solver que es Tedin RAM Series, que es un elementos finitos de análisis estructural. Y luego también tenemos CIFEM, que este solver es un solver de comportamiento a la mar en el dominio del tiempo y de elementos finitos. Estos tres modelos, estos tres solvers, como cualquiera de los presentes, si ha entrado en elementos finitos, no son nunca fáciles de manejar para un usuario que no tenga un conocimiento determinado de la matemática y de la física de los problemas. Es por ello que desde Compass hemos añadido una nueva capa para ayudar a los usuarios a que todo este proceso de generación de modelos sea mucho más rápido. Esta nueva capa, que está basada en Tedin CFD y en CIFEM, es lo que se conoce como Tedin Wind Tunnel. Ups. Sí, Ahora vuelve. Ups, me he adelantado. Tedin Wind Tunnel y EasyFEM. La idea de estas dos capas es dar una interfaz a los solvers que ya existen, pero que esté automatizada y que además el propio usuario tenga ya una guía, digamos, guía al propio usuario a generar los modelos. ¿De acuerdo? De tal manera que os enseño un par de vídeos rápidos. Simplemente es la importación de la geometría, que sirve cualquier tipo de IGS o un archivo de rinoceros o propio de RIP, de Git. Això no és ratolí, no? Volia avançar una mica el vídeo, pero bueno, aquí tenéis la geometría. Entonces, una vez está importada la geometría, se determinan los parámetros con los que va a trabajar nuestro modelo. En el caso de Tedin Wind Tunnel, pues, por ejemplo, como es un túnel de viento virtual, la velocidad del viento o los parámetros de simetría. En el caso de EasyFEM, lo que tenemos es pues, alturas de ola, periodos de ola, estado de mar, también centros de gravedad de la embarcación, etc. ¿Vale? Una vez todo esto sirve para generar el dominio del propio modelo, como estáis viendo ya aquí actualmente. Y ya tenemos generado el dominio. Este proceso, y además también ya tenemos aplicadas las condiciones de contorno. Estos dos procesos de generación de dominio y aplicación de condiciones de contorno para un usuario ya es una tarea ardua, no es de las más difíciles, pero sí que tiene un cierto arte. Entonces la idea es que con todo esto se automatiza, se hace todo más rápido.
Bien, entonces, la generación de la malla, que está totalmente automatizada también, a partir de los propios parámetros que el usuario ha introducido, lo cual también decir que cualquiera que haya tocado elementos finitos, todo esto es un arte, el generar las mallas, entonces también, digamos, está automatizado y incrementado en velocidad. Y luego lo que es la generación de propios resultados y análisis de resultados. También se ha facilitado para que un usuario tenga resultados de forma más rápida y eficaz. ¿Vale? ¿Por qué la importancia de estas dos capas? Que al final están ayudando, porque básicamente están ayudando al usuario a generar modelos más rápidos. ¿Cómo podemos esto implementarlo con el gemelo digital y además con la inteligencia artificial? Bueno, por un lado, desde el punto de vista de un gemelo digital, estos modelos se automatizan, no perdemos, toda la generación es mucho más simple, es más eficiente, por tanto es menos tiempo, y no perdemos precisión, porque al final el solver que hay detrás es uno que está más que validado. Pero la cuestión es que podemos generar una barbaridad de modelos, los cuales pueden ser entrenados, sirven como datos para ser entrenados, o sea, para que redes neuronales o sistemas de inteligencia artificial sean entrenados con esa base de datos. Es decir, la idea es, genero simulaciones con las que resuelvo el problema físico, genero una barbaridad y con esa base de datos entreno sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Para ir muchísimo más rápido, básicamente. Esa es la clave, ir aún mucho más rápido para conseguir un resultado. Tal es así que, por ejemplo, un caso de éxito es que, junto con los compañeros de la UPCT, la Universidad Politécnica de Cartagena, se realizó una gran base de datos de embarcaciones, de comportamiento en la mar, de tal manera que toda esta base de datos, estas simulaciones, se entrenó una red neuronal y esta red neuronal era capaz, con unos pocos parámetros de la embarcación, de generar lo que se conocen como los operadores de amplitud de respuesta de una embarcación. Para que nos hagamos una idea, en la espiral de diseño de la embarcación, obtener esto es un proceso, digamos, no está en las primeras vueltas de lo que es el propio diseño. Es decir, ya debes de tener una propia geometría de la embarcación definida y no puedes estar ya haciendo muchos experimentos y cambiando la geometría. En cambio, con esta herramienta, simplemente con una primera vuelta, con unos pocos datos, con una primera aproximación del resultado de diseño que queremos, podemos introducirlo y ya darnos una idea de qué valores y cómo se va a comportar nuestra embarcación. Bien, también quiero mencionar otra cuestión que es importante, que son los modelos de orden reducido. Los modelos de orden reducido lo que hacen es, en palabras más planas, es decir, coger el fenómeno físico y reducirlo, o sea, reducir su complejidad. De tal manera que podemos pasar de un sistema que tenga 1.000.000 de grados de libertad, lo cual tiene su coste computacional, a reducirlo a 1.000. De tal manera que estamos reduciendo también la velocidad de cálculo para obtener un resultado que dentro de cabe tampoco perdemos precisión. ¿De acuerdo? Nosotros esto lo utilizamos específicamente para hacer análisis de fatiga de estructuras navales, las cuales requieren generar y calcular incontables números de escenarios diferentes a los que se ven sometidas estas estructuras. ¿Cuál es digamos, la aportación de estos modelos de orden reducido en el gemelo digital? Una vez más, la velocidad, la rapidez. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque si pensamos en el esquema anterior del gemelo digital, una vez los sensores reciben los datos, pero inmediatamente tenemos que empezar a resolver la física del problema para obtener cuál es el estado actual de nuestra estructura, de nuestro buque. De tal manera que si estamos tomando datos uno a la hora, bueno, pues, digamos, tenemos un margen con ese dato que hemos tomado de una hora para realizar el cálculo. Pero si queremos, por ejemplo, estudiar lo que sería el análisis a fatiga, obteniendo solo un dato por hora, no tendríamos una frecuencia lo suficientemente digamos, importante como para determinar este cálculo de fatiga. Así que deberíamos estar haciendo pues 10 mediciones por segundo, por ejemplo. Claro, ¿eso qué significa? Que estas 10 mediciones por segundo son 10 datos que hemos tenido por segundo.
De tal manera que tenemos 0,12 segundos, por así decirlo, para que ese dato pase a ser un número que nos esté dando cuál es el estado actual de nuestra estructura. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente es obtener la monitorización en tiempo real de nuestra estructura. Eso es la monitorización, no es ni siquiera el gemelo digital. ¿Qué ocurre? Que luego, en el caso de la predicción, pues también necesitamos modelos que sean muy rápidos, porque ante un evento que puede venir en 12, 8, 4 horas, una cosa, digamos, es, vale, tienes 4 horas para calcular, ¿no? Porque, digamos, al final las tomas de decisiones pueden costar más tiempo, de tal manera que lo que también, una vez más, necesitamos es que salida la predicción, enseguida podamos realizar ese cálculo con gran velocidad para obtener el resultado y ya poder avanzarnos y tomar esa decisión que tengamos que tomar. Bien, otro ejemplo, esto ya es un ejemplo de cómo hemos integrado la simulación en la inteligencia artificial, más que en el gemelo digital, aunque también se puede integrar en un gemelo digital. Es una herramienta que tenemos que se llama eBlader. eBlader es una herramienta para predecir de forma rápida la propia erosión de las palas de una turbina eólica. Las turbinas eólicas, aunque giren a una velocidad muy lenta, el rotor tiene un diámetro muy alto, muy grande, de tal manera que la velocidad lineal en la punta de pala es muy alta, es muy elevada. Aproximadamente, depende de los rotores, estamos hablando de 100, 150 km por hora. Entonces, esta velocidad tan alta hace que cuando está lloviendo, o la propia arena en suspensión que puede haber en el aire, impacte con la pala con gran energía cinética. Esta energía cinética hace que erosionen las palas, como estamos viendo en esta fotografía de aquí, y por tanto el perfil de la turbina, el perfil de la pala pierde eficiencia, y al perder eficiencia la pala, también la turbina, y por tanto estamos perdiendo energía. Y consiguientemente que tenemos que realizar labores de operación, o sea, primero enviar cámaras para determinar cuál es el estado actual de la pala, que lo verifique, y luego ya enviar todo el equipo para reparar la pala en cuestión. Entonces, con esta herramienta, la idea es predecir este fenómeno, predecir con cuánto tiempo, dadas las condiciones determinadas, vamos a tener este tipo de erosión. Entonces, una vez más, generamos una base de datos a partir de simulaciones. Estas simulaciones, que fueron desarrolladas con simulación numérica pseudodirecta, es un modelo determinado, se obtuvo la erosión de cada tipo de perfil bajo diferentes condiciones, y toda esta base de datos de simulaciones sirve para nutrir, una vez más, nuestra red neuronal. Y al final, la idea también, para juntarlo, digamos, a la hora de que el usuario le sea fácil utilizar esta herramienta, es con una interfaz muy sencilla, como veis, donde realmente simplemente cargamos la propia geometría de la pala, seleccionamos los nodos que queremos estudiar, decimos en que la situación geográfica de la turbina, el tiempo de la exposición, etc., entre otros parámetros, y nos da la propia erosión en todo el perfil de esta sección, y además también comparativas, por ejemplo, de estos diferentes nodos y de la propia erosión en cada nodo. De tal manera que nos puede dar una alerta de cuándo deberíamos de cambiar la pala o realizar estas labores de operación. Todo esto, es decir, tanto esta situación, esta herramienta, por cierto, como la anterior que os comentaba de comportamiento de la mar, el cálculo, o sea, es una simulación normal de estas, estamos hablando del orden de horas, igual que el anterior, también de comportamiento de la mar estamos hablando de horas, esto estoy hablando de milisegundos. O sea, el cambio de orden de magnitud es enorme. Y este es el orden de magnitud que se necesita para los gemelos digitales, porque si no, no podríamos predecir la situación de nuestra estructura. Nada más por mi parte, muchas gracias y eso es todo.